been staying strong on my feet, keeping my heels below my knees, but I can't help feeling weak. Every day I wake up it's harder to breathe, and we've been on the same grid. Buenas tardes, mi nombre es Claudio Navarese Monroy, estoy desde Cancún, me dedico al asesoramiento a empresas, fundamentalmente para ayudarlas en salir de situaciones de crisis económicas y financieras. Y bueno, hoy estamos tratando el tema de las MIPYMES sobre la problemática actual que nos trae esta pandemia a nivel mundial. El tema fundamental de las MIPYMES, que es el motor en la época de los gobiernos panistas, fue una de las inversiones más grandes de esos gobiernos para que estas empresas progresen. Imaginemos que son aproximadamente 4,5 millones de empresas. Había, ahora no tenemos idea lamentablemente cuántas siguen en pie, las cuales daban más del 50% del PBI. O sea, es un segmento muy, pero muy importante para la economía de México y también obviamente va de la mano con la tasa laboral, reducir el desempleo. Pero bueno, vamos a ver, el tema de MIPYMES empieza de la muy pequeña empresa que es la familiar, que uno empieza con una autogestión en base a verse quedado sin trabajo o no encontrar en el medio laboral ingresos suficientes para su mejoría, ¿no? Y de toda su familia. Ahí arrancan muchas empresas a nivel familiar, con un grupo de amigos, van creciendo, pero empieza todo por la cuestión del sustento para llegar al fin de semana y poder progresar económicamente en su casa. Encontramos a la inversa de esto, que esas propias personas que están haciendo esto se terminan comiendo a su empresa. Porque la empresa la hacemos a un volumen de nuestras necesidades y no se hace con una planificación adecuada, pensando cuál es el método a aplicar y el segmento que queremos ocupar en la competencia de todos los negocios que hay. Puede ser una tienda, restaurantes, tienda de conveniencia. Mucha gente se animó a comprar carros para hacer los transportes tipo Uber, alquilar casas y subarrendarlas para hacer las vacacionales o de tipo rentas por periodos cortos de estas empresas que tienen sus plataformas. Y hoy se encuentran ante una problemática que se quedan sin mercado. Entonces, no es todo tan dramático, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar la planificación para poder salir de esta situación. Y que la empresa no esté ligada a nuestra necesidad familiar. Porque normalmente en muchos de estos casos, por eso decimos que la familia y uno mismo se la come la empresa, porque está basada en las necesidades de uno, y por ahí la empresa no da para la necesidad de toda una familia, o de 2 o de 3 familias. Hay que dar el tiempo, hay que invertirlo, hay que hacer publicidad. No se invierte en estrategias de marketing. Normalmente el comerciante o empresario que empieza con una pyme ve la inversión como muy alta. El tema de capacitación es importantísimo. Muchas veces nos pasa a los que estamos en ventas decir yo soy un excelente vendedor, puedo vender lo que sea. Una ferretería, un restaurante, una tienda departamental, yo soy vendedor y me armo mi propia empresa y me largo. Y eso no es cierto, porque podemos ser muy buenos vendedores, pero no sabemos administrar. Hola Claudio, ¿cómo Sí. estás? Habla Hola, ¿qué tal, Bernardo. Bernardo? Claudio, oye, yo también te quería preguntar justamente eso, ¿no? Los activos intangibles, ¿no? Las MIPYMES luego son reacias a contemplar los activos intangibles
que son tan importantes para una empresa y además, obviamente, el orden que debe de tener, ¿no? Como tú bien lo dices, las empresas familiares muchas veces buscan sus propias necesidades, pero no buscan el negocio como debe de ser, ¿no? Que es lo que apremia ahora en esta Bueno, realidad. yo creo que hay muchas empresas o comercios, que son empresitas chiquitas, que no tienen idea de sus activos ni su contabilidad. O sea, hay muchísimos empresarios o comerciantes que uno dice cuánto ganas y no saben cuánto ganan. O sea, te pueden decir un número, pero no tienen la idea real y tangible de lo que vale su negocio ni lo que genera su negocio. Porque está todo mezclado. Entonces, tenemos que tener la humildad de tomar una capacitación, porque si acá hay un mensaje muy importante que nos están dando las estadísticas. Se crean tantas MIPYMES por año como cierran tantas MIPYMES por año. O sea, ¿por qué cierran? Pues se crean un montón. Imagínate con esta pandemia la cantidad de gente que salió a hacer su tiendita, sus cubrebocas, su comida, llevarla a domicilio, ropa, lo que quieras. Eso es todo, genera todo una cantidad enorme de nueva competencia que no estaba en la órbita de nadie, pero a la vez los que ya estaban ven reducido ese negocio. Entonces, ¿cómo hacemos para progresar? ¿No? Primero es tener la capacidad de entender la administración, que es lo más importante. Tener bien claros nuestros costos, amarrados los costos al máximo. Por ejemplo, en una época para un restaurante uno tenía que comprar semanalmente X volumen de cada uno de su materia prima. Hoy en día los proveedores tienen sus stock y que el volumen del stock lo tenga el proveedor. Si tiene el proveedor que viene todos los días a traerme mercadería, es un tema de ellos. Pero guardar yo la mercadería necesito volumen de espacio para guardarla, tengo que cuidarla, que no se me eche a perder, que no se me la lleven los empleados. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a controlar y que nos lleva tiempo. Y lamentablemente en las pymes, los propietarios o los que manejan las empresas son todólogos, entonces ocupan varios lugares y no tienen tiempo para otra cosa, no tienen tiempo ni para capacitarse. Hay mucha inversión de parte de los gobiernos en las pymes para capacitación, mal hecha porque no dio resultados, o sea, si no dio resultados es que en algo se han equivocado. Hoy en día hay un montón de temas que pueden capacitar los gobiernos ingresando el flujo para esos pequeños empresarios, tercerizando el servicio. Por ejemplo, hoy en día se hace estudio a distancia, hay un montón de plataformas muy interesantes que hacen un seguimiento bien específico sobre lo que esa persona, ese mini empresario está yendo todo día a día para tener la capacidad de poder manejar su negocio, instruirlo, que aprenda, que haga su modelo de negocio y que lo ayuden a poder salir. Eso se hace vía remota, como estamos haciendo nosotros ahora, tercerizando ese servicio a una empresa que contrate el gobierno y que haga un control estricto como si fuese una escuela, que haga 1 hora diaria durante un tiempo y que después de esa evaluación que dé esa empresa sobre mi persona que tomé el curso, el gobierno recién diga, bueno, aquí está el dinero que te vamos a apoyar con el crédito tal, de esta forma, para saber que lo estamos invirtiendo en alguien que va a tener éxito. No que encima que se pierde el dinero, lo endeudamos al individuo de una forma que después le quedamos un montón de otros problemas. Oye, Claudio, ¿y qué recomendarías? ¿Qué capacitación recomendarías para estos dueños de MIPYMES? ¿Qué deberían de enfocarse o profundizar? Hay varias puntas, ¿no? Primero es lo comercial, ver el negocio, su mercado, su competencia, si es que hay, porque hay muchas oportunidades. Ojo que en el tema de crisis, Bernardo, es un tema que suena dramático esto, pero también se abre un montón de oportunidades, porque hubo mucha gente que creó oportunidades.
por una pequeña luz que vio entró y dijo, acá hace falta tal cosa, y me lanzo con esto, y descubren un nuevo negocio, que no lo tienen idea. Entonces, primero tener bien claro el mercado al cual van a actuar. Segundo, su inversión. No puedes tener una inversión para el mes, porque te pasa algo y no tenés cómo resolver al mes siguiente. Los costos, clarísimo, control estricto de los costos. O sea, un ejemplo tonto, el agua. Si nosotros rentamos un lugar y tenemos el agua conectada y se nos rompe un caño y que ni nos damos cuenta, pues se filtra el agua subterránea, viene al final del mes, tenemos que pagar 20.000 pesos de agua. Perdimos el negocio. Por una tontería. Tenemos que llevar control hasta del agua que se consume todos los días para saber si tenemos un problema de filtración, la luz, los gastos, los costos, buscar proveedores, vuelvo a decir, que me surtan en forma muy dinámica y periódica para que yo no tenga que tener un volumen de stock ni lugar para guardar las cosas y cuidarlas. Y después capacitarme. Yo creo que acá falta, el mexicano tiene una capacidad impresionante de crear negocios, de ser muy comerciante, pero nos falta el respaldo de la administración. Para eso no queremos tomar a nadie porque la empresita es chiquita y administramos en una servilleta de papel. Hoy en día hay un montón de sistemas que se pueden comprar y te ayudan a llevar una administración, pero además tenemos que saber cómo administrar el negocio. Y no cometer el error de que yo quiero ganar 100.000 pesos por mes y mi negocio me tiene que dar ante todo 100.000 pesos por mes de ganancia. Porque ya le estamos poniendo un problema enorme, ¿no? No podemos querer que vivir de ese negocio, lo cual es imposible porque las MIPYMES, casi todas, arrancan de esa forma. Suplen la falta de trabajo o la falta de ingresos con armar su propio changarro, como se dice, y ahí se crea todo un problema, ¿no? Yo creo que, yendo a tu pregunta específica, hay temas muy importantes. Hoy en día tenemos la comunicación por las redes sociales, que es muy económica, se llega a muchos lados. Estamos viendo un montón de gente que ha creado un negocio en esta pandemia de la nada. Hay gente que hace CrossFit o que hace gimnasia, que hace yoga, y de pronto hoy tienen auspiciantes, le pagan y le hacen cosas porque tienen tantos seguidores. Y las redes sociales son muy importantes. Es un tema de marketing muy económico, que se llega en diferentes segmentos, uno lo planifica, se lleva, y la cuestión de la unión. Hoy tenemos la posibilidad de juntarnos o unirnos con empresas que hacen algo similar a lo mío, para llegar a un fin benéfico para los dos, y arrancar, juntarnos y salir adelante y no tener que cerrar, unir fuerzas con otra empresa para poder llegar a crecer. Yo creo que esa es una parte importante, lo mismo que es cuando estás haciendo, ¿cómo se dice? El tema que querés, a que tu empresa crezca y que puedas hacer que muchas otras empresas similares a las tuyas o que se complementan, poder hacer una unión. Y tenés un mercado mucho más amplio que el que tenías. Entonces, por ejemplo, hay gente que produce, vamos a poner una idea de pastas para comer. Y otra gente vende carnes. Y el otro hace pasteles. Entonces, todos esos, el consumidor es el mismo. Y por ahí no tienen la capacidad de llegar solos a ese consumidor, no tienen la capacidad de producción, no tienen el lugar donde hacerlo, y por ahí se unen distribuyendo bien las cuentas, haciendo bien claro los números y cómo van a manejarlo, y salen adelante con un negocio mucho más interesante que si lo hicieran solos, ¿no? Esa es una de las estrategias que la gente está empezando a seguir, pero el tema es la conciencia que tenemos que tener sobre querer a la empresa. Acá hay un dicho muy importante que dice: empresa pobre, empresario rico, ¿no? O sea, acá la empresa es muy importante, tenemos que cuidar, y es un eslabón muy importante de economía mexicana,
la cual hoy está en serios problemas y corre muchos riesgos. Está en manos de la mayoría de la gente que no se ocupa, volvemos al tema, de tomar una capacitación, de tratar de entender cómo llegar a diferentes mercados. Ahí yo apuntaría a lo más importante, junto con el área administrativa. La consultoría para ellos es imposible porque es cara, lo mismo con un asesor de marketing es caro. Entonces, ahí están muy acotados con la inversión para lanzar su empresa. Si es más o menos eso lo que me preguntas, ¿no? Sí, sí, Claudio. Oye, y aparte de eso, ¿qué otras recomendaciones pudieras tú dar en la actualidad, ¿no? Has señalado muy bien, pues, tener muy en cuenta los costos, ¿no? De cada una de las empresas, pero ¿qué tal, qué otra cosa que podrías ver? Por ejemplo, la Mira, organización. mira, el que tiene algunos empleados, hay veces que nuestros empleados conocen perfectamente la empresa y no los escuchamos. A mí me pasó, haciendo consultoría externa, yo hacía todo el circuito administrativo, el organigrama de la empresa, sin que me la den los directivos, sino hablando con los empleados. Y en base a eso le daba la versión de los empleados de lo que ocurría y el error que ellos cometían, porque no era lo que debía pasar. O sea, el organigrama real debía ser uno y el que ellos implementaban era otra, porque confundíamos los roles de los empleados y por el hecho que el empleado nunca le va a discutir al patrón, hacía lo que el patrón le decía. Y a lo mejor está mal empleado ese recurso. Acá lo más importante es la palabra eficiencia. Tenemos que ser eficientes hoy más que nunca en todo lo que hacemos. O sea, lo que pasa en tu casa es lo mismo que pasa en la empresa. Con control total de egresos y de ingresos. Hay muchas empresas que te dicen, yo necesito crecer en facturación, necesito vender 1 millón de pesos al mes. Pero nunca se ocupó de los gastos. Entonces, la cuenta que nadie saca es cuántos clientes necesitas, después tu costo real de un producto que vendes, cuál es tu neto, sacados salarios, gastos, todo, te queda un segmento muy chiquito del 5 al 15, al 20%, ¿cuántos clientes que te dejan ese 5 o 7% necesitas para pagar la luz? ¿Me entiendes? Y no cuidas la luz. Dejas los aires prendidos, la gente se va, deja todo prendido. Y hoy cambia un tema muy importante, Bernardo, que es la cuestión de las oficinas. Esta pandemia nos da un reciclaje y un reseteo de todo, ¿no? O sea, hoy las empresas se dan cuenta de que ya venían algunas, IBM hace más de 20 años que viene haciendo eso, que en la casa tiene su oficina, se ahorran un montón de costos, muchísimo, armar unas oficinas, alquilar, aire acondicionado, sistemas, seguridad. Imagínate toda la gente que tiene esos edificios y esos lugares para rentar oficinas. Ese es otro tema que es un segmento que es una incógnita total. Pero yendo a tu pregunta, acá tenemos que ser eficientes al 100%. Hay un montón de sistemas e-learning que uno los busca por internet, unos mejores que otros. Lo que es gratis normalmente cuesta. El ser humano necesita que se nos controle. Hay sistemas e-learning que uno paga un poco más, pero hay un tutor que te hace un seguimiento, te incentiva a que sigas, porque uno se cansa, realmente te dormís, te cansás, no tenés tiempo, estás agotado, X. Es un tutor que te hace el seguimiento y los sistemas estos que tienen tutores tienen un beneficio de cerca del 90% de la gente que los toma, terminan los cursos al 100%. O sea, el 90% que toma este tipo de cursos concluyen el curso exitosamente. Cuando no son con tutores, se llega a terminar el 20%. O sea, le estás invirtiendo plata a una capacitación y la estás tirando a la basura. Porque a tu empleado que lo estás capacitando para
que sea mejor, más eficiente, no está siguiendo la línea que le estás pagando. Entonces, volvemos al tema, tenemos que ser eficientes en todo, desde la capacitación, primero hacia nosotros mismos para ser mejores empresarios y poder ser un buen empresario. Nuestros empleados tienen que estar muy bien capacitados, hay sistemas en línea muy buenos, excelentes, y tener realmente el costo al día. Importantísimo es que uno tiene que tener los costos, hay sistemas, hoy hay de todo, al día. O sea, si no, yo llevo el costo al día, a la semana lo limpio, y yo en la semana puedo corregir errores de costos o de gastos o de compra que hice, y puedo dar una vuelta de timón en la semana. La mayoría de las empresas venían acostumbrándose a cerrar meses, y el mes te lo entregan al 15 del mes vencido y ya perdiste, ya se te fueron 45 días. ¿Qué puedes corregir sobre el mes pasado? O sea, tenemos que estar encima de la operación desde que empieza hasta que termina. Eso es fundamental. Vuelvo a decirte, capacitación es muy importante, asesoramiento, preguntar, interiorizarse y buscar herramientas que nos permitan mejorar día a día. Eso es lo básico, ¿no? Perfecto, Claudio. Entonces, a modo de resumen, dirías la capacitación, el ver costos de forma semanal, el análisis también con los empleados que luego tienen un punto de vista que no contemplamos y ellos conocen muchas veces las entrañas de la empresa. Exacto. Y pues conocer el mercado, ¿no? Conocer tu mercado, que es importante, ¿no? Muchas veces se avientan a negocios que desconocen totalmente y pues es muy difícil luego, digamos, llevar a cabo una empresa de este tipo en mercados que uno desconoce, ¿no? Sí, porque primero hay una competencia, o sea, normalmente, vamos a ser francos, o sea, si nosotros somos dueños de una empresa de turismo pequeña, y esa empresa de turismo tiene el receptivo, que es mío también, y tengo asegurado X cantidad de pasajeros todos los meses, ese receptivo que es mío, yo puedo poner desde un changarro a vender ropa, a vender comida, a tener un hotelito, lo que quiera, porque el cliente es mío, es cautivo, y es muy difícil que yo pierda la línea sobre qué le puedo vender a ese cliente. Esto es un negocio totalmente diferente. Acá estamos poniendo un comercio y salimos a competir a la selva, que es saber quién aguanta más, con un montón de variables. El costo es muy alto, el costo impositivo, laboral, es muy alto. Entonces todos empiezan diciendo, bueno, no pago empleado, le pago lo mínimo, no lo meto en el seguro social, y el SAT no tengo idea, y los permisos municipales veo cómo lo arreglo. Ya solamente los permisos municipales es una inversión enorme para tener una licencia de funcionamiento, con todo lo que te tienen que pedir de seguridad, los cursos que tienes que hacer. O sea, si hacemos una cosa así, lleva tiempo y es mucho el dinero que uno tiene que invertir antes de abrir la puerta, ¿eh? Ojo, antes de abrir la puerta. Entonces, necesitamos, antes que todo, de la necesidad propia, tenemos que hacer el estudio de factibilidad, cuál es nuestra inversión, cuánto tiempo puedo esperar sin que me ingrese un dinero, ¿sí? Porque tengo que tener un presupuesto de decir, bueno, yo no me va a entrar dinero por 3 meses, tengo dinero para soportar mi costo fijo que por 3 meses, no lo tengo, ¿no? Entonces, todo eso es eficiencia, Bernardo. O sea, si no sabemos lo que queremos poner, estamos complicados. Vos fíjate que hay muchos ejemplos de lugares que abren, cierran y van al mismo local, viene otro, renta y cierra y no le funciona. Entonces, y hay lugares que abren en un lugar que para nosotros era un garage, que no pasa nadie, no tiene tránsito, y tiene un éxito espectacular.
¿Y cómo pasan esas cosas? También ocurren esos hechos, ¿no? Hay taquerías o changarros, como se dice, que de changarro no tienen nada porque facturan un montón de dinero, que están en lugares que no pasa nada, pero son conocidas por su calidad. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Dio calidad en su servicio, atiende bien, tiene un lugar limpio, los empleados son amables, te tratan de primera, siempre te van a dar la misma calidad, no te van a bajar la calidad porque el cliente es el mismo y sabe cuando le baja la calidad. Entonces, todo eso es la gran pantalla de la eficiencia que tenemos que tener para llevar adelante nuestro negocio. Tenemos que ser serios. Cuando más serios seamos y más preparados estemos, es factible que menos nos equivoquemos. Porque hay factores que no los manejamos. Esta pandemia no la puede controlar nadie. Un huracán en una zona como la que vivo yo, tampoco, y perdiste todo. Pero bueno, esas cosas son imposibles, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, y a modo de conclusión, ¿qué podrías recomendarle entonces a las MIPYMES? ¿Cuál serían de forma puntual quizá lo que les recomendarías a las MIPYMES en este momento, en esta pandemia, para afrontar las dificultades actuales? Las MIPYMES yo creo que se han creado una cantidad, sería bueno ser adivino y en el futuro tener una idea de qué cantidad de MIPYMES hay. Es imposible saberlo porque nadie está haciendo ese control y muchas cuando salgan a hacerlo lamentablemente no van a existir. Pero producto de la mejor calidad que puedan, una promoción y publicidad en las redes sociales inteligente e interesante, ¿sí? Y un control estricto de sus costos. Tienen que saber cuál es el costo estricto. Si cocinas en tu casa, ponle el costo del gas, porque vas a gastar más gas de lo que normalmente gastabas y lo que quieras hacer. O sea, el costo tiene que ser el real y estar encima de esos costos continuamente. Calidad en el producto, calidad en la atención, calidad en la información al cliente. Ahí tenemos cosas muy importantes, ser muy activo en la comunicación y en la cordialidad del cliente. Hay que saber atender al cliente, no es para cualquiera. Hay gente que te trata muy mal, te ha pasado mal el negocio, ¿no? Y decís, bueno, ni modo. Pero eso es muy importante. Mucha gente se ha alargado a hacer MIPYME sin saber que tiene una MIPYME y porque tiene que soportar este momento. Se ha quedado sin trabajo, tiene que hijos en la escuela, tiene sus obligaciones y tiene que seguir adelante. Armaron su pequeño negocio, encontraron una vertiente, bueno, ahora hay que aterrizarlo, ver costo, ¿puedo crecer con esto? Mirá lo que descubrí, por ejemplo, te doy un ejemplo, una señora adelgazó muchísimos kilos con una dieta que hizo, aprovechando esta pandemia, toda su ropa que era de tallo extra grande, le sobra, salió a venderlo, se dio cuenta que lo vendió en muy poco tiempo, vendió todo, se quedó sin nada. Dijo, hay un mercado para esto, sin saberlo. Se puso a comprar, a hacer gente que confeccione, que estaba sin trabajo, a confeccionar para ella. Bueno, hoy está vendiendo un volumen de cerca de 300.000 pesos mensuales de ese tipo de prendas. A veces salen así. Ahora, esta persona tiene que actualizar sus costos, está en un buen canal, tiene que tratar de hacer su empresita. Hoy en día tiene un montón de cosas que no hay habilitaciones municipales, no deben pagar impuestos, entonces hay que volcarlo a eso para saber realmente cuál es tu costo y cuál es tu ganancia, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto, para lo que es las MIPYMES, que son las más chiquititas, y es toda esta gente que se está alargando a hacer proyectos de negocios muy chiquitos, pero que, volvemos al tema como empezamos, la mayoría de los que manejan MIPYMES no tienen idea realmente de sus costos, porque empezaron así. Pues, Y Claudio, mientras vaya, ahí van. perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Claudio, a nombre de Cuenca Reyes Zavala y Asociados, que hayamos tenido esta charla contigo en tu expertise.
y esperamos que les sirva a todas aquellas personas que escuchen nuestra entrevista contigo. Te agradecemos muchísimo, Claudio. No, te agradezco a ti la oportunidad y a la empresa también. Muchísimas gracias. Hay muchísimas cosas para hablar. Estamos en un momento muy difícil que no está realmente cuantificado en el tema que tocamos nosotros, MIPYMES, pero seguramente fueron de las más afectadas por lo que se les cayó, toda su producción, todo lo que ellos tenían pobres, pero a la vez crecieron otras y arrancaron otras, así que vamos a ver cómo queda la ecuación. Ojalá que le vaya bien a la mayor cantidad de gente, ¿no? Esperemos que sí, estimado Claudio. Muy bien, te agradezco mucho, Bernardo. Muchas gracias, Claudio. Un placer como siempre. I've been staying strong on my feet, keeping my heels below my knees, but I can't help feeling weak. Every day I wake up, it's harder to breathe. And we've been on the same grid, but you feel so distant. Is it distance that's killing my vision? I can't see a way making it through this. So